Buenas tardes, soy alumna del grupo 3.3 de la materia Educación para la Salud. Mi nombre es Bianca Teresa Canales García y yo hice una investigación de las drogas y yo escogí las más conocidas. Son muchas drogas, hay muchos tipos de drogas, pero yo escogí las más conocidas que hoy conocemos hoy en día. Cannabis, también conocido como marihuana medicinal, es un término para los derivados de la planta cannabis sativa que se utilizan para aliviar síntomas graves y crónicas. Tipo de drogas. Cannabis. Nombres coloquiales incluyen María, chocolate, hachís, hierba, costo, mierda. Cannabis es una planta natural que se utiliza en tres formas principales. El tipo más común se llama la resina, que viene en bloques o torsos sólidos de color oscuro. El menos común son las hojas y los tallos de la planta, llamado hierba o María. El tercer tipo de aceite de cannabis apenas se ve en Irlanda. El cannabis se suele liar el tabaco formando un porro o canuto y fumar, pero también se puede cocinar y comer. Colocarse con cannabis se hace sentir relajado, hablador y feliz. Hay personas que sienten que el tiempo va más despacio y también habla de una aparición mayor de colores, sonidos y sabores. Se pueden sentir un apetito desmedido o hambre feroz, llamado en inglés the munchies. El cannabis se puede afectar en memoria y a la concentración y puede dejarte cansado y sin motivación. Si no estás acostumbrado al cannabis o tomas tipo más fuerte al que estás habituado, puedes sentir ansiedad, pánico o confusión o tener delirios o alucinaciones. Ahora vamos con éxtasis. Se dice que el éxtasis aumenta la sensación de placer y la confianza en sí mismo. Sus efectos alucinógenos incluyen sensación de paz, aceptación y empatía. Las personas consumen la droga que dicen experimentan una sensación de intimidad con otras personas y de querer tocar o abrazar a otras. Entre los hombres coloquiales se encuentran Eva, Adán, XTC, Mitsubishi, Supermanes. El éxtasis solo se puede elaborar en laboratorios clandestinos que algunos países europeos. Normalmente se venden las pastillas que tienen dibujados diversos logotipos o diseños. En ocasiones las pastillas de éxtasis pueden contener otras drogas y sustancias. El éxtasis puede hacer que te sientas más alerta y sintonizado con el ambiente. Te sientes feliz y tranquilo, con una sensación de cariño hacia otras personas. Los sonidos y colores y emociones son más intensos, tienes más energía, los que te permite bailar durante periodos más largos de tiempo. Tu temperatura corporal, tensión arterial y ritmo cardíaco aumentan. Estos efectos físicos incluyen dolores musculares y náuseas, agarrotamiento de la mandíbula y rechinar de dientes. Pueden experimentar sudor profuso, temblores y palpitaciones. Puedes sentirte deshidratado, confuso y cansado. Ahora hablaremos de la heroína. Las personas que consumen heroína por lo general reportan sentir una oleada de una placentera sensación de euforia. La euforia es una función de cuánta droga se consume y qué rapidez la droga ingresa al cerebro y se fija a los receptores opioides. Entre los nombres coloquiales se hallan caballo, burro, jaco, nieve, blanca. La heroína se elabora a partir de la morfina, una de las drogas que procede de la adormira del opio. Se consume inyectándose o fumándose, lo que se llama cazar el dragón. La inyección de heroína produce una ráfaga rápida de excitación seguida de una sensación de paz como en un sueño. Te sientes cariñoso, relajado y somnoliento. Los dolores, la agresión y la libido se ven reducidos. Entre los efectos secundarios de la heroína y los opiatos como la morfina y la metadona se encuentran el estreñimiento y el debilitamiento de la respiración. Sin embargo, la mayoría de los peligros que acarrea de la heroína proviene de la sobredosis y la inyección de la droga.
Cocaína. Los efectos fisiológicos a corto plazo que resultan del consumo de cocaína incluyen contracción de los vasos sanguíneos, dilatación de las pupilas y aumentos en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cocaína. Entre los nombres coloquiales se encuentra coca, nieve, farlopa. La cocaína es un polvo blanco que se elabora a partir de las hojas de la coca, una planta que se crece principalmente en Sudamérica. Se suele consumir inhalando el polvo a través de la nariz. El crack no es una droga distinta, sino que es una forma más aditiva de la cocaína. El crack, también llamado roca, piedra o base libre, se suele fumar. La cocaína a veces se inyecta o se come. La cocaína es un potente estimulante, te hace sentir más alerta y activo a la vez que reduce tu hambre y sed. Sus efectos pueden durar hasta 20 minutos después de cada toma. Fumar cocaína de crack ofrece un subidón más corto, pero más intenso. Debido a sus potentes efectos, los consumidores de cocaína con frecuencia desean tomar más. Las dosis grandes pueden hacer sentir fatigado, ansioso, deprimido, además de agresivo en ocasiones. Anfetaminas. Son drogas estimulantes, provocan que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo se acelere. Como resultado, usted está más alerta, físicamente activo. Apenas algunas personas lo utilizan para mantenerse despiertas en el trabajo o para estudiar en examen. Entre los nombres coloquiales que haya speed, anfeta. Las anfetaminas son un grupo de drogas estimulantes. Algunas de ellas se utilizan en el pasado como pastillas de adelgazamiento. Normalmente se presentan en un polvo blanco grisáceo y se venden en paquetes de papel envueltos llamados papelina. Se suelen tragar, pero también se puede inyectar o esfinar. Un tipo conocido como hielo o cristal se puede fumar, dependiendo de cómo se tome la droga. Una pequeña dosis por la boca te hace sentir más alerta y activo. Dosis mayores, inyectadas o fumadas, da la sensación de ráfaga de placer. Algunos usuarios de anfetas consumen cantidades excesivas y se sienten hiperactivos y habladores. Como en el caso de estas drogas estimulantes, se experimenta una crisis después del subidón que causa la droga. Dosis elevadas de anfetaminas pueden provocar pánico, paranoia y alucinaciones. Con el consumo de largo plazo, puedes desarrollar una enfermedad que se conoce en el nombre de psicosis anfetamínica, con síntomas similares a la esquizofrenia. La paranoia puede hacer que te vuelvas violento y si crees que estés siendo amenazado o perseguido. El LSD es parte de un tipo de drogas llamado alucinógenos. Estas son sustancias que provocan alucinaciones. Las alucinaciones son cosas que usted ve, escucha o siente estando despierto, que parecen reales, pero en lugar de serlo han sido creadas por la mente. El LSD es un alucinógeno muy poderoso. El LSD normalmente se presenta en las pastillas pequeñas conocidas como lentejas o tripis, en cuadritos de papel o cartón. Los tripis suelen tener dibujos o logos y se ingieren. Es una droga alucinógena, o algo así como una hora después de tomar la dosis provoca un viaje en lo cual lo que te rodea parece distinto y los colores, los sonidos y los objetos parecen irreales o anormales. Durante el viaje se puede tener visiones y escuchar voces. El tiempo parece ir más lento o acelerarse. Los efectos pueden durar unas 12 horas. Es difícil de predecir qué tipo de viaje se experimentará. Durante un viaje malo puedes sentirte aterrorizado, tener la sensación que pierdes el control, te estás volviendo loco o muriendo. Es probable que se experimente un viaje malo si uno ya se siente ansioso o deprimido antes de tomar la droga. ¿Qué causa los organismos? Riesgos de la droga cannabis. Muchas personas consideran que el cannabis una droga bastante segura. Sin embargo, las investigaciones demuestran que los consumidores a largo plazo pueden tener dificultades para controlar el consumo de la droga y pueden convertirse en adictos. Fumar cannabis aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y cánceres, como el pulmón, y pueden afectar la fertilidad. En personas que tienen problemas de salud mental,
subyacantes, el cannabis puede desencadenar la esquizofrenia. En Irlanda es la segunda droga más común allá de los sistemas de los conductores borrachos después del alcohol. Riesgos de la droga éxtasis. La mayoría de las drogas legales se prueban primero en animales, pero los consumidores de éxtasis son los conejillos de indias. Las investigaciones muestran que los consumidores habituales en fin de semana experimentan una crisis a mitad de semana, que los deja muy cansados y deprimidos al mundo durante días. Pasarán años antes de que conozcamos los efectos a largo plazo, pero algunos consumidores pueden correr el riesgo de desarrollar problemas de salud mental posteriormente en su vida. Las muertes por éxtasis son bastante raras, pero pueden ser debidas a insolaciones, infartos o crisis de asma. Riesgos de la droga heroína. Lo que se vende en la calle como la heroína a menudo contiene otras sustancias como el azúcar, la harina, los polvos de talco y otras drogas. Estas sustancias pueden parecer inofensivas, pero pueden provocar lesiones enormes en el cuerpo, como coágulos de sangre, abscesos y gangrena. Si se inyectan, el SIDA y la hepatitis B y C se pueden contagiar si se comparten las agujas. Consumir heroína de forma frecuente puede crear adicción, en especial si inyectas la droga. La metadona se utiliza como droga de sustitución para tratar dependencia a la heroína. Viene en la forma de líquido verde, el cual se bebe una vez al día para evitar sentir el síndrome de abstinencia de la heroína. Y el riesgo más grave de la metadona es la muerte por sobredosis. Riesgos de la droga cocaína. Esnifar cocaína puede causar daño permanente en el interior de la nariz. El consumo de la cocaína puede dañar el corazón y los pulmones. Las dosis grandes pueden provocar la muerte debido a infartos, coágulos de sangre. Tomar cocaína con alcohol aumenta el riesgo de sufrir un infarto y de muerte. Comer cocaína puede dañar el tejido intestinal. La depresión que sigue al subidón puede ser grave y conducir a tentativas de suicidio. Con un consumo exagerado a largo plazo, la excitación que causa la cocaína puede convertirse en inquietud, pérdida de sueño y pérdida de peso. Hay personas que desarrollan la psicosis paranoica y pueden llegar a ser violentos. El fuerte síndrome de abstinencia de la cocaína, sobre todo el crack, puede hacer que quieras tomar toda la droga a la vez y puede perder el control del grado de consumo de la droga. Riesgos de la droga anfetaminas. La psicosis anfetaminas pueden continuar después de interrumpir el consumo de la droga. Si te vuelves agresivo o violento, puedes encontrarte en una situación peligrosa. Los riesgos de inyectarse la droga son los mismos que los que otras sustancias como la heroína. Riesgos de la LSD. Un viaje malo puede traducirse en enfermedad mental en algunas personas. Los viajes buenos también son peligrosos. Por ejemplo, si crees que puedes volar o caminar sobre el agua, también puedes regresar imágenes en las que te encuentras de nuevo en el viaje durante el corto periodo de tiempo. Durante semanas y meses después de haberlo vivido, estas imágenes pueden llegar a ser angustiosas. Los meses después de haberlo vivido, estas imágenes angustiosas. Las sustancias mágicas son alucinógenos que crecen en el estado salvaje. Se pueden comer crudas o cocinadas o servir en forma de té. Los efectos de las setas mágicas son similares a un viaje corto y sencillo de LSD, al igual que los que ocurren con el LSD. Si tienes viajes malos, pueden ser aterrorizados. También existe el riesgo de que te equivoques y comas estas venenosas por error, pensando que son mágicas. Parte del sistema nervioso que afecta. ¿Cómo afecta el cannabis en el cerebro? Diferentes análisis científicos demuestran que el cannabis o marihuana afecta negativamente al funcionamiento del cerebro, pudiendo generar consecuencias irreversibles. El cannabis afecta a los neurotransmisores de nuestro cerebro, cannabinoides endógenos. Estos neurotransmisores son los que controlan todo nuestro sistema nervioso y es por esta razón que alterarlos de forma abrupta con agentes externos no
no equilibrados como el THC es muy peligroso y pueden generar daños importantes a nuestro cerebro. En edades juveniles, el cerebro es más vulnerable a los efectos psicoactivos del cannabis, por lo que es una situación con mayor riesgo de consecuencias perdurables en el tiempo de consumirlo. Su consumo regular puede generar graves cambios estructurales en el cerebro, con lesiones cognitivas o actuando como detonante de aparición de problemas psiquiátricos importantes. Algunas consecuencias psiquiátricas de riesgos por el consumo de cannabis, como la esquizofrenia, complicar el trastorno bipolar, generar problemas de ansiedad o depresión, capacidad de concentración, problemas de memoria. El cannabis en nuestras células cerebrales. Al consumir cannabis porros, su componente activo llega al cerebro por medio del fluido sanguíneo. El cannabis y sus efectos psicoactivos estimula la liberación de dopamina y opioides del cerebro. Ambos son los que proporcionan la sensación de bienestar y cierta alteración de la realidad que los efectos recreativos que persiguen sus consumidores. Ahora hablaremos de las secuelas neurológicas del éxtasis. El incremento de las urgencias hospitalarias y consultorias psiquiátricas, junto con los recientes resultados de la investigación, están mostrando los efectos nocivos sobre la salud del éxtasis, nombre común de la droga del diseño MDMA. Mientras en ciudades como Barcelona, las urgencias por consumo de éxtasis se han multiplicado por 5 en los últimos 6 años. La investigación sobre los efectos en humanos inicia hace unos años, no llegó a unos resultados definitivos, aunque ya se han identificado algunos daños cerebrales. El estudio más incluyente publicado por la revista The Lancet ofrece la primera evidencia directa de la posible neurotoxicidad de la MDMA sobre los sistemas nerviosos central. Hasta el momento se han descrito dos tipos de efectos adversos: efectos tóxicos agudos y trastornos psiquiátricos. Entre estos últimos se han descrito trastornos como el psicosis paranoide, la depresión, el estado de ansiedad, la crisis de pánico y los déficits cognitivos o de memoria. Entre los efectos tóxicos sobre el organismo variables según la dosis destaca hipertensión arterial, arritmias cardíacas, asistolías, colapso cardiovascular, influencia renal aguda, convulsiones, manifestaciones tóxicas en el hígado e hipertermia. Ahora hablaremos efectos que produce la heroína. La heroína es un producto semisintético derivado de la morfina. No se utiliza con fines médicos, por lo que solo se encuentra en el mercado ilegal. Existen dos tipos de heroína: la heroína blanca de mayor pureza, la heroína marrón de pureza menor y mayor toxicidad. Esta droga produce dos tipos de efectos inmediatos. Es una primera etapa denominada de argot luna de miel. Tras la administración hay un flash, una sensación de placer muy intensa, y a los pocos segundos un estado de sedación total y cierta euforia, con ausencia de cualquier malestar psíquico y que dura aproximadamente 2 a 3 horas, desapareciendo de forma progresiva. A nivel físico produce sequedad de boca, disminución de tamaño de pupilas, constipación intestinal, enloquecimiento del ritmo respiratorio. Dosis elevadas provocan la muerte por depresión respiratoria. Efectos a largo plazo. Estos dependerán, como el resto de los consumos, de la cantidad consumida, la vía de administración, aspectos higiénicos, sanitarios relacionados a alimentación, el estilo de vida, etc. En general, los efectos a largo plazo, en vez de desarrollar de tolerancia y dependencia de las sustancias, son alteraciones de nutrición provocadas por los desarreglos en la alimentación y adelgazamiento. Alteraciones digestivas producen estreñimiento, alteraciones cardiovasculares de la sangre. Entre otros efectos aparece anemia, aumento de riesgo de aborto, parto prematuro, así como la alteración del recién nacido. Alteraciones psicológicas, apatía, falta de interés, depresión, egocentrismo, estar centrado en el mismo, necesidad de ser el centro de atención.
alteraciones del sistema nervioso, con trastornos de atención, memoria e insomnio, alteraciones ginecológicas, con trastornos de menstruación y ovulación. El consumo de la cocaína afecta la salud y el bienestar. La cocaína estimula el sistema nervioso causando breves sentimientos de euforia, mayor vivacidad, locuacidad y un sentido de poder. Las personas bajo el efecto de la cocaína también pueden estar sudorosas, inquietas y mareadas, así como tener náuseas y vómitos. Al ir perdiendo el efecto de la cocaína pueden sentirse tristes, tener ideas delirantes o paranoicas e incluso contemplar el suicidio. Efectos agudos. El consumo de cocaína aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial y puede conllevar el ritmo cardíaco anormal y ataques cardíacos mortales. Incluso en gente joven y saludable, la cocaína también puede provocar convulsiones y derrames cerebrales. La cocaína es una droga muy adictiva. La cocaína es altamente adictiva. El consumo de cocaína, incluso poco después de haberse iniciado, lleva una pérdida de control de uso y fuertes ansias de consumo, más y más cocaína con mayor frecuencia. Si el consumo de drogas no continúa con regularidad, el usuario tiene síntomas de abstinencia, incluyendo letargo, debilidad muscular, irritabilidad, lentitud para comprender depresión. La adicción de las drogas no tiene una cura rápida y fácil, o el cuidado del médico es fundamental para enfrentar las adicciones y recuperar la salud. El abuso de anfetaminas causa daños permanentes. Investigadores de la San Pablo CEU demuestra cómo su consumo de la adolescencia produce una continua sobreestimulación cerebral que genera déficits del aprendizaje y la memoria. La anfetamina y sus derivados sintéticos son drogas con gran potencial adictivo cuya prevalencia de uso entre drogodependientes es muy elevada. Se estima que entre 14 y 56 millones de personas en el mundo abusan de estas sustancias, además de las enfermedades psiquiátricas asociadas. El abuso de estas drogas de los adolescentes es más especialmente preocupante, dadas las posibles secuelas neurológicas que pueden generar. Más aún, estas se comienza a tomar entre los 14 y 17 años y se consume con fines creativos asociadas a otras sustancias como el alcohol, lo que se llama policonsumo. Aunque depende de la vía de administración, sus efectos al poco tiempo de consumirlas a altas dosis recreacionales son una sobreestimulación del sistema nervioso central muy marcada, exceso de euforia, agitación, movimientos estereotipados que no veríamos en un individuo normal y dificultad para centrarse en tareas específicas. Después pueden llegar a producirse vómitos, crisis psicóticas, paranoia, ataque de ansiedad, además de falta de sueño. Si se consume a largo plazo, la interrupción abrupta del consumo puede producir síndrome de abstinencia caracterizado por excesiva fatiga y depresión, aunque no es tan marcado como el caso de la heroína u otros opiáceos. Y una fuerte dependencia psicológica. El individuo entra en el contexto en el que suele tomar esas drogas, rápidamente las busca. Es más poderoso el deseo de consumirlas que la conciencia de los efectos nocivos que le está causando y no pueden controlar. Una dependencia psicológica a menudo puede durar o ser de por vida y que se la causa las frecuencias cardíacas. Más aún si el individuo es reexpuesto a los lugares en los que tomaba o rodea consumidores. Si se consume a largo plazo, la interrupción abrupta de consumo puede consumir síndrome de abstinencia caracterizado por excesiva fatiga y depresión. Efecto de la droga LSD. Los efectos subjetivos de tomar LSD son variables dependiendo de los varios factores: el contexto, la personalidad, la expectativa de la dosis tomada. En algunos casos puede experimentar episodios psiquiátricos aversivos llamados mal viaje o mal rollo, que se caracteriza por reacciones de pánico, episodios psicóticos. A pesar de la marca variable individual del cuadro sintomático, es posible clasificar los efectos del LSD en sintomático, psicológico, cognitivo y perceptivo. Efectos somáticos: midrosis, hiperglucemia, hipertermia, erección
pilífera, vómitos, ojos llorosos, hipotensión, frecuencia respiratoria estimulando a dosis bajas y deprimido en dosis altas, taquicardia. Efectos psicológicos: alucinaciones, despersonalización, recreación de recuerdos reprimidos, variabilidad de estado de ánimo dependiendo del contexto, euforia, megalomanía, estado esquizotípico y aumento de sugestionalidad. Efectos cognitivos: trastornos de los procesos de pensamiento, dificultad para expresar sus pensamientos, la disociación en el razonamiento y disociación de la memoria. Dificultad para integrar la memoria a corto plazo con el largo plazo. Efectos perceptivos: disminución de la sensibilidad de estímulos ambientales umbral, distorsión de la percepción visual auditiva, la síntesis, más modalidades sensoriales activas al mismo tiempo y distorsión de la percepción del tiempo. Ahora hablaremos de glándulas que pueden ser afectadas por su consumo. El cannabis afecta a las regiones del cerebro que influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración del movimiento, la coordinación y la recepción del tiempo y el espacio. Debido a esta similitud, el THC pueden adherirse a moléculas llamadas receptores cannabinoides en las neuronas de estas regiones del cerebro y activarlas, lo que altera varias funciones mentales y físicas y causa los efectos descritos anteriormente. El éxtasis es una droga de diseño estimulante derivada de las anfetaminas y aun siendo ilegal, es muy popular entre jóvenes que la toman de forma recreativa en situaciones de ocio. Aunque la droga en principio no causa dependencia física, investigadores del IMI han llevado a cabo un seguimiento de personas consumidoras de éxtasis durante años y han puesto de manifiesto los efectos nocivos del consumo de éxtasis perduran en el tiempo. Esta droga de diseño afecta principalmente algunas de las funciones superiores del cerebro y por lo tanto su consumo puede comportar riesgos importantes para la salud. Estudios preliminares en animales de laboratorio habían mostrado la neurotoxicidad que la droga causaba al cerebro. Hasta ahora otros estudios realizados en humanos no habían llegado a resultados definitivamente concluyentes. La heroína se adhiere a receptores específicos del cerebro y los activa. Estos receptores se conocen como receptores opioides ROM. El organismo humano contiene sustancias químicas que se presentan naturalmente llamadas neurotransmisores, lo cual se adhieren a esos receptores en el cuerpo y el cerebro regulan dolor, la liberación de hormonas y la sensación de bienestar. 9. Cuando los ROM son activos en el centro de recompensa del cerebro, estimula la liberación de neurotransmisor llamado dopamina, lo cual causa la reafirmación de la conducta llevada a consumo de la droga. 10. Las consecuencias de activar los receptores opioides de la administración de opioides externos versus las sustancias químicas que están presentes en forma natural en lugar del cerebro, o lo cual el cuerpo se produce fijación de receptores. Cuán fuerte la fijación y cuánto dura, con qué rapidez llega allí la droga y qué sucede después. Las investigaciones han permitido lograr un entendimiento claro sobre cómo los científicos la cocaína produce efectos placenteros, razón la cual son activas. Los científicos han descubierto regiones del cerebro que se excitan por todo tipo de estímulos gráficamente tales como la comida y sexo, y muchas de las drogas de abuso. Uno de los sistemas neurológicos que parecen ser afectados por la cocaína se origina en una región del cerebro medio llamada el área ventral de tegmento, AVT. Las fibras nerviosas originadas del AVT se extienden a la región del cerebro conocido como núcleo accumbens, una de las áreas claves del cerebro involucrada en la gratificación. Los estudios de los animales han mostrado que gratificación aumenta los niveles de sustancias químicas del cerebro o neurotransmisor llamado dopamina. En el proceso normal de la comunicación, una neurona libera
dopamina de la sinopasis, el pequeño espacio entre neuronas. Allí la dopamina se une proteínas especializadas llamadas receptores de dopamina en el neurona adicante, enviando una la señal de la misma. Una vez enviada la señal, la dopamina es eliminada de la sinapasis y es reciclada para volver a usarse en el futuro. Las drogas de abuso pueden interferir con este proceso de comunicación normal. Por ejemplo, los científicos han descubierto que la cocaína actúa bloqueando la eliminación de la dopamina de sinapasis, lo que resulta una acumulación de dopamina, una amplificación de señal de neuronas receptores. Véase la imagen del efecto cocaína en el cerebro. Esto es lo que causa la efedrina que suelen soportar la cocainómanos. La anfetamina se suma a un nuevo estudio de abundante evidencia existente de que la exposición crónica de las drogas adictivas altera el cerebro de forma tal dificulta dejarlos de consumirlas. Las investigaciones patrocinadas por el NIDA dificultad dejar de consumirlas. Los investigadores patrocinan por el NIDA mostrando que los monos, la metafetamina altera las estructuras cerebrales involucradas en la toma de decisiones y afecta negativamente la capacidad de eliminar los comportamientos habituales que ha vuelto inútiles o contraproducentes. Los dos efectos se correlacionaron, lo que indica que el cambio estructural de la base de estimulación de flexibilidad mental. Se ha demostrado que los consumidores humanos crónicos de metanfetamina difieren de los no consumidores de la misma manera que los monos expuestos de la droga. Difirieron antes y después de la exposición. El uso de monos como sujetos de estudio les permitió a los investigadores abordar un interrogante de que no pueden resolver los estudios en seres humanos. ¿La droga causó esas diferencias o estaban representantes estos los individuos empezaron a consumirla? Los resultados del estudio sugirieron de forma clara que la droga es únicamente, si no completamente, responsable. El LSD es una droga psicoactiva. Eso significa que actúa sobre el cerebro, sistema nervioso central, y cambia su estado de ánimo, su comportamiento y la manera en la que se relaciona al mundo alrededor. El LSD afecta de manera en la que actúa un químico cerebral llamado serotonina. Índice de consumo de drogas en México. Bueno, aquí tenemos una gráfica, que en esta gráfica podemos observar todos los consumidores de drogas, y al parecer lo que vemos, la marihuana es la que más se utiliza aquí en México. Abarca el 67.5%, mientras tanto los demás, como la heroína, es 0.1%, cocaína 2.02%, sedentales 1.2%, estimulantes 2.6%, alucinógenos 2.8%, tranquilizantes 4.2%, inhalantes 7.5%, y el que es más o menos es analgésicos 14.0%, que la marihuana abarca más. Y es todo, hasta aquí llega mi reporte.